Muy bien. No hay más preguntas. El sacramento, continuamos con el sacramento de servicio. ¿Eh? Ahí vamos. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al sacramento, a los sacramentos de servicio. ¿Eh? Recordemos que son 7 sacramentos. ¿Eh? Los de iniciación, 3, los de sanación, que son justamente la confesión y la extremaunción, o unción de los enfermos, y después 6 y 7 serían los de servicio. Debemos tener en cuenta la cuestión de la vocación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la vocación. La primera ¿qué es vocación? Vocación es llamado, vocare. Nosotros decimos hay que invocar a alguien, o invocamos cosas raras, como se suele decir. Juegan a invocar no sé qué espíritus, no sé qué. ¿Qué significa invocar? Invocar significa llamar adentro. Vocare es llamar, in es adentro. Llamar adentro o llamar acá. Invocar. Evocar es hacer presente de algún modo, ¿no? Está evocando tal cosa, hacer presente. Eh, pero tiene que ver con esto, con llamar. Llamar por el nombre. Nosotros tenemos una vocación primera y universal, que es la vocación primero a la vida, ¿no? Y junto con ella la vida sobrenatural. La vocación a la vida es un llamado, Dios nos llama a la vida, de algún modo nos da la vida, ¿no? Y nos llama también a la vida eterna, ¿no? A ser sus hijos. Entonces, la primera vocación es a ser hijos de Dios. Es el llamado universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Todos. Toda alma que camina, podemos decir, tiene que ir a parar al cielo. Siendo una paráfrasis del dicho. Todo bicho que camina va a parar al asador. Bueno, toda alma que camina tiene que ir a parar al cielo. Ese es el plan de Dios. Para todos. Dios nos da los medios, Dios nos da la vida, nos da la gracia para ir a vivir con Él, para siempre. Pero mientras tanto, en esta vida, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, dice San Agustín. Entonces, ¿a qué se refiere? A que en esta vida nosotros debemos colaborar con Dios en nuestra salvación. Dios nos llama, nosotros respondemos. Entonces, cuando una mamá llama al niño por su nombre, ¿el niño qué tiene que hacer? Venir, ¿sí o no? Tiene que venir. La idea es que venga. ¿Eh? Dios también nos llama a la vida eterna y para eso debemos responder. Debemos responder. Nos da inteligencia, voluntad, estamos creados a imagen y semejanza de Él. Con el bautismo nos da la gracia, nos llama a la vida eterna, nos abre la puerta del cielo, pero también está nuestra colaboración. O sea, el camino de configuración con un modelo acabado que es el modelo de Cristo. Toda nuestra vida es una vida de configuración con Cristo, camino, verdad y vida. Por lo tanto, esta vocación a la santidad se tiene que cristalizar y se va cristalizando, se va desarrollando en nuestro diario vivir. Los sacramentos nos dan la gracia y nos ayudan a aumentar la gracia que se tiene que cristalizar y manifestar. No podemos callar lo que hemos visto y oído. En Hechos está eso. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces, esta gracia que Dios nos da, la gracia que Dios nos da, es para ser santos. Entonces, el llamado universal a la santidad es lo que nosotros tenemos como vocación sobrenatural. Vocación, llamado universal a ser santos. A medida que vamos creciendo, esto es del inicio de nuestra vida, toda nuestra vida, universal. A medida que vamos creciendo, vamos viendo y discerniendo
a través de la reflexión, la oración, el servicio, los talentos que Dios nos va dando y también las inspiraciones de Dios en nuestro corazón. No estoy hablando acá de las inspiraciones locas de cualquier espíritu, sino las inspiraciones a la caridad y al servicio que Dios nos da. Para discernir estas inspiraciones, justamente uno puede tener un director espiritual, pero no estoy hablando de inspiraciones tipo revelación, sino movimientos en el corazón del Espíritu Santo para un servicio concreto dentro de la iglesia que se cristaliza en algunas llamadas, que vamos a llamar vocaciones, ¿no? Vocaciones de servicio. Entonces, en este caminar, el otro día hablábamos con las alumnas que están preparándose para ser maestras de jardín, ¿no? Distinguíamos la vocación profesional de la vocación sobrenatural al servicio. Yo me acuerdo que fui a hacer un test vocacional, 17, 18 años. Hoy, con 17, 18 años, uno tiene que tomar una decisión. Hay una presión social enorme, muy grande, porque con la inmadurez que hay, ya digo en mi época, no fue hace mucho, pero yo era muy inmaduro, como para tomar una decisión para toda la vida: qué voy a hacer profesionalmente, en qué me voy a destacar, cuáles son mis talentos, cuáles son un montón de cosas que había que discernir como para poder después tomar una decisión de una carrera para estar toda la vida. A mí se me hacía muy pesado, a mis compañeros también, pero así todos nos jugábamos. Bueno, la cosa es que yo fui a hacer un test vocacional, era, profesional, sí, profesional. Y me preguntaban: ¿y qué te gusta hacer? ¿Te gusta más la matemática o las ciencias sociales? ¿Tratar con personas o con números o con cosas? Y no, con personas. Y antes de tu nombre, ¿qué te gustaría que aparezca? ¿Ingeniero, profesor, arquitecto? ¿Qué te gustaría? Y de estas cosas, ¿qué te llama más la atención? Y había una que era martillo, libro, gente, personas, no sé qué, papelitos así. Yo me dio una decepción enorme, pero para esto lo hago en mi casa. Me siento un poco a mirar el árbol y pienso todas estas cosas. Ya los pensé estas cosas, o sea, ya sabía más o menos. Y además, mm, y pagamos un montón, me acuerdo, viajábamos, hicimos un viaje, porque no había, donde yo vivía, no había de esto, estos test vocacionales, ¿no? Un psicopedagogo, sí, claro. Pero para esto me quedo en mi casa, lo hago yo y se acabó. Lo busco en internet, las preguntas, un test de esto de revista Quiero y ya está. Eh, Así que nada, pues fui a estudiar psicología, que era lo que yo más o menos tenía en mente, y dije, bueno, estudiar esto, y después, bueno, apareció. No voy a contar mi vida personal acá, pues, hasta 3 horas, una masterclass, no una conferencia de autoayuda, ¿no? Entonces, después, o la experiencia vocacional, ¿no? Eh, Otro día, si quieres, hacerme un café. Eh, pero bueno, va a cuento de esto de la vocación profesional, vocación de lo que uno hace, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo uno va discerniendo y decir, no, esto es vocación, claro, uno ve los talentos que tiene, es simple introspección mínima, reflexión de qué talento, qué me gusta, qué no me gusta, conocerse a sí mismo en el fondo, ¿no? Está bien, algunos ni siquiera saben mirar a sí mismos, ¿no? Y otros más o menos alguna experiencia tienen, no tienen ayuda del papá, de la mamá, de un amigo, ¿no? Como yo gracias a Dios lo tuve, de que estas preguntas eran normales, ¿no? Sí, tal vez hice estas preguntas, dame algo más. Eh, entonces surge esto de la vocación profesional, que hay que distinguirla de la vocación al servicio, que son todos sacramentos, ¿no? Porque acá vamos a una cuestión: lo que uno es y lo que uno hace. Es esto. ¿Qué es lo que uno es? No necesariamente es lo que uno hace, porque uno profesionalmente puede hacer muchas cosas y es totalmente prescindible. Entonces yo puedo, ¿vos qué sos? Yo soy carpintero, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto. Y esto va calando, va entrando. Entonces, de algún modo tenemos que definir lo que somos, ¿no? Con la vocación profesional. Eso está instalado. Donde somos obreros, ¿eh?
somos como cosas que hacemos, y nos definimos por las cosas que hacemos, como que un título, eso que está atrás del nombre me dice quién soy, por eso como que asociamos lo que yo soy con lo que hago, por eso de ingeniero, tal cosa, docente, tal cosa, profesor, y nosotros como cristianos, como católicos, sabemos que no es así, es lo que uno hace, y eso hay que tenerlo bien en claro. Como si no se puede pegar un mareo muy interesante y empieza la crisis. Tengo que definir lo que voy a hacer eligiendo la universidad. Y eso no es sano. Yo soy cristiano, soy hijo de Dios. ¿Eh? Y puedo servir a los demás en alguna tarea, poniendo al servicio algunos talentos que Dios me dio. No todos, y esto es importante, no todos tienen la suerte de trabajar de lo que le gustaría o de que sus talentos dan. A muchos les queda chico su trabajo, pero por ciertas circunstancias sociales, culturales o familiares, no pueden desempeñar lo que hacen. Ahora abrimos un profesorado de inicial acá, en un pueblito, estamos perdidos, pero el otro día me manda un mensaje a alguien y me dice, gracias, padre, por ayudarme a cumplir mi sueño de ser maestra de inicial. Nunca había podido. Tuve que contentar con ser empleado porque nunca pudo salir del pueblo por falta de recursos. Y hoy en día en el pueblo puede ser profesionalizarse como maestra en nuestra institución católica, eh, sirviendo a Dios. Entonces, no todos pueden servir, ¿no? en lo que tienen como talento. Y ahí es donde muchos se frustran. Porque dicen, entonces yo no soy lo que debo ser. Y piensan que siendo un profesional de tal o cual modo, es lo que así agradan a Dios, sino no. O así se desarrollan, así se desempeñan, o su vida va a pasar por ahí. No sé, ahí aparecen muchas frustraciones, no soy lo que yo quiero ser, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo sea? Y ahí es donde aparece esto de la vocación sobrenatural cómo ser santo. Ser santo donde Dios me pone. Y después esto se va cristalizando también en una vocación sobrenatural de servicio. El servicio a Dios y a la iglesia. Por eso vamos a hablar distingo la vocación profesional, de lo que uno hace, de lo que uno es. Yo soy hijo de Dios. Después esto se va cristalizando y es importante, sobre todo en la adolescencia, en la juventud, hacer al menos algunas veces en la vida una pregunta seria, preguntarse seriamente, ¿qué Dios quiere de mí? Porque nos preguntamos, y ya le digo, fui a psicopedagoga, es todo un show para saber qué es lo que yo puedo estudiar, pero hasta ese momento yo no le había preguntado a Dios qué es lo que Él quiere de mí. Bueno, muchos le dicen a Dios lo que quieren, pero no le preguntan a Dios qué quiere de Él, ¿no? Entonces, la vocación, esto de la vida sobrenatural, o el organismo sobrenatural, la vocación, es preguntarle a Dios qué es lo que quiere. Y ahí puede ser el matrimonio o la consagración a Él total, ¿no? El servicio a Dios en el matrimonio, en el orden sagrado, o es que existen también vocaciones, eh, vamos a decir, a mí no me gusta a la soltería, algunos hablan digo porque algunos hablan de esto, ¿no? De la soltería. Por ejemplo, profesores que se dedican a la verdad y viven su vida sin casarse, sin ordenarse como sacerdotes, nada, simplemente sirven a la iglesia enseñando, investigando y enseñando, investigando y enseñando. Y son súper santos. Es increíble la vida que llevan. Consagrada ¿a qué? A la verdad, a conocer y enseñar la verdad. ¿Eh? Obviamente que no es un sacramento, ¿no? Pero también es una posibilidad, que es la vida celibataria. ¿Eh? La vida, más bien, ahí en la soltería célibe, ¿no? Que es una vida consagrada, después son laicos consagrados, ¿no? Son los famosos laicos consagrados, que algunos ni siquiera lo hacen formalmente, pero nada, consagran su vida a conocer y a enseñar la verdad a otros al servicio, qué sé yo, viviendo una vida santa, muy santa, eh, y al servicio del prójimo. Pero existe esto, ¿sí? Y como una respuesta también al llamado de Dios.
a servir a Dios en lo que Dios también lo llama y le dio, que es la capacidad de enseñar, de servir y demás. Sin entrar en el orden sagrado, porque el orden sagrado es una vocación, Dios la da. Ni entra en el matrimonio, que es algo que también uno puede elegir. No está obligado a casarse o a ser sacerdote, o a ser religioso. Lo ideal es poder descubrir esto, pero es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos, podemos decir, el 90% están entre estas dos vocaciones, y algunos casos selectos, algunas almas selectas tienen esto, ¿no? ¿Por qué digo no a la soltería? Porque el soltero es el que vive para sí mismo. ¿Eh? Soltero lo veo más bien como alguien que vive para sí mismo. Eh, en cambio, el que está consagrado vive para Dios y para otros. Eso es distinto. Cuando dice o que el sacerdote vive como soltero. Bueno, nosotros podemos tranquilamente, vivimos solos, tenemos casa, comida, tenemos muchas veces, algunos son profesores, tienen capitanía en un colegio, tienen una entrada a veces más de lo que necesitamos, eh, y podemos llevar una vida sin entrega, haciendo lo que tenemos que hacer, viviendo bien, viajando, yendo y viniendo. Se puede caer en eso y es un sacerdote que vive como un soltero. O sea, vive para sí y ya se olvidó de su consagración. Por eso no uso el término soltería, que quiero que quede bien claro. Cuando ven un laico consagrado o alguien, un hombre o una mujer de fe consagrada a la verdad, no vive su soltería. Vive más bien como una especie de vida consagrada a la verdad. Sin estar en un instituto, una congregación, lo que sea. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Sacramento de servicio a Dios y a la Iglesia. Sabemos que hay dos sacramentos, que son el matrimonio y el orden sagrado. Vamos a comenzar por el matrimonio. Ahí va. Matrimonio y orden sagrado, ¿sí? Comenzamos por el matrimonio. Yo voy a hacer una distinción, no me acordé ahora, no lo puse en la diapositiva, pero voy a hacer una distinción del nombre de matrimonio. El matrimonio, a ver, generalmente las cosas las definimos por lo más excelente, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos hay que salvar el alma del hombre, ¿qué utilizamos? Lo más excelente que tiene el hombre, ¿sí o no? Que es el alma. Entonces, ¿qué tenemos que salvar? Al hombre, y lo definimos por lo más excelente que tiene, que es el alma. Entonces, salva tu alma. Aquel dicho aquella frase, perdón, de la evangelización más fuerte ponían cruces, así, salva tu alma, ¿no? Después vino toda la idea esta, media loca, de decir, no, pero también el cuerpo, entonces hay que hablar del cuerpo y no del alma, ¿no? Esto de reduccionismo del alma. No estoy reduciendo, lo que estamos haciendo es decir lo más excelente que tiene, que es el alma. Salvando el alma, salvamos todo, porque el alma responde a Dios, en una mirada integral, demás. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, hablamos también de lo más excelente de la función de la pareja humana. A ver, yo quisiera que en el chat pongan otra palabra que suena a matrimonio y que es semejante. ¿Dónde está el chat? Acá está. A ver, ¿qué le suena? Pueden poner en el chat. Hay una palabra que se llama matrimonio y otra muy parecida. Martirio. Sí, puede ser, pero no. Puede ser parecida, pero no. Otra que nosotros solemos usar jurídicamente, muy parecida, y que nos habla de la naturaleza de las cosas. Que por más, no tampoco unión, que por más que quieran tirar abajo todo, el lenguaje se impone. Matriz, no.
Muy sonada, muy sonada. Matriarcado no, tampoco. Resuena mucho cuando se hablan de edificios, de instituciones públicas, de, de propiedades. Son matriz, alianza. No, no, no. Bueno, voy a dejar de dar vuelta con tanto misterio. Después de aliviar un poco acá el mate. En realidad la excusa para esto es patrimonio. La palabra es patrimonio. Así, ¡ay, qué fácil, padre! Y sí, bien que no. Patrimonio. ¿Cuál es la distinción entre matrimonio y patrimonio? Fíjense que suenan igual. Moneo, ¿eh? Lo pongo acá. Estén atentos al chat, voy a ir escribiendo por ahí. ¿Eh? Moneo, monio, en realidad es tarea. ¿Eh? Y ahí viene mater y pater. ¿Eh? Mater, moneo es la tarea de la madre. Y pater, moneo, la tarea del padre. Matrimonio, patrimonio. ¿Eh? Entonces, una pareja, ¿eh? En un matrimonio, nosotros tenemos bien distinguido, una buena distinción entre la tarea de la mujer y del varón. Está bien distinguido, eso es innegable. ¿Eh? Desde siempre, ¿cuál es la tarea de la mujer? Recibir la vida. Eso está en la biología básica, ¿no? No hace falta que sea de mucha vuelta. Recibe la vida. La mujer es santuario de vida. ¿Eh? La tarea de la mujer es recibir la vida, acoger en sí la vida. Ella es madre desde el momento de la concepción. Toda su fisonomía, todo su organismo, toda su configuración hormonal cambia. Es distinto del padre. El padre se da cuenta que es papá cuando tiene bebé en brazos, digamos, ¿no? Porque mientras tanto ve ahí que eso va creciendo. Pero hace un clic cuando ve que es real eso, ¿no? Pero la mujer es la que recibe ese santuario de vida. Por eso también uno de los significados del velo de la mujer, que no está prohibido, nadie prohibió jamás, nunca nada, el velo de la mujer en la iglesia, es justamente porque tiene el simbolismo, ¿no? La iglesia siempre ha cubierto con un velo todo lo sagrado. El sagrario, el cáliz, el sacerdote, la casulla que tiene el sacerdote, todo lo sagrado lo cubre. La mujer es santuario de vida, por eso también se cubría ante Dios, ¿eh? Simbolizando también ese receptáculo de vida que es ella misma. En ella, en la mujer, se da el milagro de la vida. Dios interviene en su útero, es una cosa increíble, infundiendo el alma. Entonces el papel de la mujer es una cosa espiritual enorme, gigante. Y es tan así de que en el Génesis el varón fue tomado del barro y la mujer de materia espiritualizada, o sea, de la costilla de ya alguien espiritualizado. Por eso el matrimonio se define por lo más excelente, que es la tarea de dar vida. ¿Quién lo vive? La mujer. Porque ella es la madre. Entonces el matrimonio se define por más excelente, que es la tarea de dar vida. Esa, esa, esa capacidad y esa tarea y don y una responsabilidad de dar vida. Después hay otra palabra que habla de las cuestiones materiales, que tienen que ver con el varón, con el patermoneo, con el patrimonio, con lo que el varón es providente. Fíjense cómo la mujer es sacada de materia espiritualizada y el varón de barro, de la tierra, de lo concreto, lo real, lo que está acá.
de proveer a la familia, su misma configuración biológica, habla de esto. Y hoy, con tanta locura, estos hombres que se dicen mujeres y se entran a las competencias, se imponen porque la biología, la naturaleza, la realidad se impone. ¿Eh? ¿Por qué? Está biológicamente configurado para lo arduo y para proveer. Entonces, ahí ya nos habla de el lugar del varón y la mujer dentro del matrimonio. Y no es que existe una especie de patriarcado que impone eso. Es la misma naturaleza y la realidad la que propone, promueve esa realidad, esa tarea. Nosotros decimos, bueno, hoy dicen, no, la mujer no tiene que cuidar a los hijos y cuidar la casa. Entonces hay que liberarla. ¿Saben cómo? Siendo secretaria de un hombre que esté allí en una oficina, ahí es libre realmente. Y pero ahí es donde se dan las mayores frustraciones, porque ahí es totalmente prescindible. En la casa es imprescindible. Imprescindible. Totalmente imprescindible. Nadie puede hacer lo que ella hace en casa. Y lo que ella hace en casa tiene repercusiones enormes en la sociedad, porque los niños necesitan de su mamá y de su papá. Pero esa alianza, esa unión que se da entre mamá e hijo es muy fuerte. Y cada uno de los dos tiene su tarea propia, incluso en la crianza de los hijos. Tiene cada uno su tarea propia. Ella en ser el alma de la casa, en cuidar el alma de sus hijos, él también, pero a su modo. Por ejemplo, una cosa así muy básica, voy a entrar mucho en muchos detalles, pero una cosa muy básica, las reglas en casa. ¿Quién pone la norma en casa? Le corresponde a la figura de autoridad que es el papá. Porque la mamá está con los niños y su autoridad está desgastada. Se desgasta su autoridad. ¿Por qué se desgasta su autoridad? Porque está todo el día. Ponete la hojota, ponete la zapatilla, bañate, ponete la remera, ya anda para acá, hiciste la tarea, no hiciste, está todo el día. Entonces, ese estar constantemente dando órdenes se va desgastando y ahí chiquito está desgastado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando sucede algo grave, ya va a venir tu papá y vas a ver. El papá es la ley, ¿eh? Es el orden. Es llegar y decir, bueno, acá qué pasó, qué pasó. Y ahí, bueno, viene la reprimenda, porque ese es el, papá, es el orden natural de las cuestiones. El papá viene a poner su presencia de autoridad, de norma, que va conduciendo a los hijos. Mientras la mamá los contiene, él los encausa, podemos decir. ¿Eh? Entonces van juntos, cada uno según su tarea y su lugar. ¿Eh? Él es el orden, la ley, la norma. Eh, ella es el sustento, él es el autor, el autor, el que guía, ¿no? El que llega un punto en que él va a tener que ser el eje de división entre mamá e hijo, ¿no? Para que él pueda después volar, ¿no? Tiene que ser, esta es mi esposa, ¿no? O sea, para todo eso me dijo, pero acá esta es mi esposa, ¿no? Entonces vos tenés que ir a buscar la tuya. Entonces ahí empieza como, es toda una dinámica familiar a partir de la distinción de tareas que brota de la naturaleza. Entonces, toda esta introducción para decir, definimos al matrimonio por lo más excelente que es dar vida, que le corresponde a la madre. A ver, ¿significa esto que el padre no le toca nada? No, le toca todo. Imagínense, después cuando veamos el tema del sacramento, no está fácil. No está nada fácil. Muy bien, pasemos. Este es el nombre de matrimonio. También vamos a ver otros nombres. Pongan ahí, por favor, en el chat, ¿por qué otros nombres conocen la unión matrimonial? Por favor.
Algunos van a saber, otros van a quedar ahí. Voy a tratar de abordar los que me acuerdo ahora. No sé, bueno, está bien. Bueno, tiro una. Ahí. Tiro una como ejemplo. Cónyuge, bueno, está mal escrito ahí, pero no importa. Eso, unión conyugal. Unión conyugal, muy bien. ¿Qué es el cónyuge? Es una palabra compuesta con yugue, yugo. El yugo es lo que se le pone a los, a los animales, que une un animal con otro para tirar con más fuerza un mismo arado. Cónyuge es el que tira el yugo junto. Vamos juntos por un mismo camino y con una misma tarea. Mi cónyuge, el que lleva el yugo. Como dice Cristo, tomen mi yugo que es suave y llevadero. A eso se refiere. El yugo suave y llevadero es entre dos, en este caso, que es el matrimonio. Un sacramento con dos personas. Dos personas, un sacramento. Entonces, en el sacramento del orden es justamente un solo yugo, que es el yugo de Cristo, y en el otro es también un solo yugo, solamente que es junto con otro, un cónyuge. Esposos, tiene que ver con la unión que tiene que ver con las esposas también. Pero esposos tiene que ver con el instrumento de unión de uno y otro. No me acuerdo muy bien, pero es una referencia a un modo de unir a las personas por medio de una cadena. Otra es consorte. ¿eh? Consorte. Mi consorte, también un término que se refiere pareja es más abierto, pareja de que está ahí junto, pero no se llama mi pareja. Cuando hoy se habla, por ejemplo, mi pareja, sabés que no están ni casados ni remotamente, están ahí juntos y vemos qué pasa, ¿no? Mi pareja. Pero cuando dice mi consorte, ¿no? El consorte igual es más técnico, más técnica la cuestión, o un poco más antigua. Pero ¿qué es consorte? Consorte es el que comparte la suerte conmigo. Un sorte mea, con suerte. ¿Qué es la suerte? No estamos hablando de suerte azar, sino de suerte lo que venga adelante, lo que me sucede en el día a día, lo que podemos decir, lo que me toque en suerte. La suerte es lo que va sucediendo en el día a día. ¿eh? No en cuanto a azar, vuelvo a decir, sino en cuanto compartir la suerte que nos toque. Enfermedad, salud, riqueza, pobreza. Lo que nos toque en suerte, lo que Dios quiera poner, eso lo llevamos juntos. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Lo que me pasa a mí, te pasa a ti. Entonces los dos juntos, por eso se dice consorte. Sí, marido y mujer también es conocido, pero bueno, ese es más amplio, ¿no? O sea, más conocido. Pero bueno, pasemos. Eh, Entonces ya dijimos matrimonio, consorte, no me acuerdo de otro, ahora lo digo. Bueno, naturaleza. ¿eh? Naturaleza. Entonces, ¿qué es la naturaleza? Es lo que la cosa es. Nosotros conocemos lo que la cosa es a partir de lo que vemos. Conocemos a las cosas por sus actos. Entonces, que el matrimonio es la institución que no fue destruida con el pecado original. Al contrario, Adán y Eva, después de ser expulsados del paraíso, se unieron en el matrimonio. Eso, el matrimonio natural. El matrimonio natural, se unieron, se buscaron, tuvieron hijos y demás. No fue destruida esa institución natural del matrimonio. Eso quedó intacto. Allí está. ¿eh? El matrimonio natural, obviamente, que hubo consecuencias. ¿sí? Hubo consecuencias. Nosotros tenemos el matrimonio natural y el sobrenatural, que hablamos más específicamente de lo que es el sacramento del matrimonio. Pero el matrimonio natural, nosotros sabemos que con el pecado, o sea, Dios los creó varón y mujer. ¿eh?
y como ayuda adecuada, o sea, reclamándose uno a otro como complementarios, ¿eh? Como complementarios. Pero sabemos también que después del pecado original hubo un desequilibrio, ¿eh? Se desequilibró la cuestión. Y no hubo solamente un desequilibrio exterior, ¿no? Externo, podemos decir, porque, como sabemos, en- todo fue creado en armonía y en amistad con Dios, hasta que el hombre decidió terminar esa amistad. Entonces hubo como un quiebre, ¿no? Un inicio de una cierta desintegración, que comienza por el interior y se manifiesta en el exterior. ¿Y en el exterior qué vemos? Y como consecuencia vemos ya que el hombre iba a plantar y no iba a crecer, o sea, se iba a ganar el pan con el sudor de su frente, la, el parto de ella iría a ser ahora con dolor, ¿eh? Tenemos después, bueno, las cuestiones de la enfermedad, ¿eh? Ya el cuerpo no quedó eh, 100%, sino que quedó con consecuencias incluso fisiológicas, ¿no? Hubo todo un desorden. El animal, en vez de colaborar con el hombre, ahora lo muerde, viene el mosquito y te pica, se sirve de vos, ¿no? Bueno, todo ese desorden de la creación, como dice, la creación está gimiendo con expectativas, ¿no? La creación entera gime, ¿no? Queriendo la redención, para volver a la unión con Dios y al orden. En ese desorden, la naturaleza también se desordenó. Por eso es que San Francisco de Asís, hoy tan citado, tan referido a lo que es la cuestión natural y ecológica, en realidad esa relación que tenía él con la naturaleza tan especial, casi por milagro, en realidad es coherente con alguien que tiene su vida tan unida a Dios y tan ordenada con Dios que es capaz de ordenar también lo creado. Pero ¿por dónde comienza? ¿Porque reciclemos basura? No, comienza por una conversión interior de la vida, una conversión en serio, ¿eh? Ahí comienza la verdadera conversión, podemos decir, ecológica. ¿Cuándo vamos cuándo vamos a ordenar o cuándo vamos a ser capaces de ordenar nuestro uso con la naturaleza? Cuando comprendamos realmente, como lo dice San Francisco de Asís, nuestra relación con Dios. Ahí vamos a tener una verdadera conversión ecológica, pero la conversión ecológica es consecuencia de una conversión primero con Dios, no es al revés, ¿no? Además no existe esto de la conversión ecológica, teológicamente hablando, ¿no? No me denuncien, por favor. Pero teológicamente hablando, la conversión que realmente existe y es real y tiene después una consecuencia con el mundo creado es la conversión que viene del corazón, que es lo que Dios está reclamando. Y Dios reclama en toda la Sagrada Escritura la conversión del corazón. No que vayamos a abrazar árboles y a arrepentirnos de matar hormigas, ¿no? Sino realmente arrepentirnos de cosas que realmente hacen a nuestra salvación, nuestra relación con Dios. Entonces, ya me fui por las ramas. Volvamos. Hubo un desequilibrio con el pecado original. Un desequilibrio que hay que volver a, eh, a, a- por medio de la conversión, tener esta unión. Entonces, con el pecado original hubieron heridas en él y en ella. En el hombre y en la mujer hubieron heridas. Fueron heridos de distintas maneras, porque uno fue creado de la tierra y otro de materia espiritualizada. Eh, Voy a tratar de ser sintético, porque esto, imagínense, yo doy un cursito prematrimonial y tomo mínimo 4 horas para explicar todo esto, eh, 5, a veces 6, en un mes charlas de 2 horas cada una. Así que voy a tratar de ser sintético, te tiro la pelotita, después pueden buscar en el Instagram, están mis charlas más desarrolladas, ¿eh? Todo el cursillo. Pero esta es en sintético. Entonces, en la mujer la herida fue más espiritual. El mismo Génesis es un tratado de psicología ahí muy interesante, en el sentido de que cómo tentó la serpiente a la mujer, por medio del chismerío, digamos, ¿no? Es decir, mira, Dios te dijo esto, Dios te dijo aquello, dijo, y tal otra, tal, ¿no? Por medio de la imaginación. Trabajó mucho con su imaginación, con su mente, ¿no? Y con el diálogo, con el meterse en la tentación y dar vueltas hasta que ella cayó. Una vez que ella cayó, fue a buscar a su cómplice y lo único que tuvo que decir ella para que Adán caiga es,
toma y come. Y él fue y comió. Entonces ella quedó más herida en lo que es la imaginación, ¿no? Las ideas, la afectividad, podemos decir. Y el hombre más en lo inmediato, en lo concreto, en lo terreno, ¿no? Entonces, incluso eso tiene después consecuencias en la vida íntima de cada uno de los dos y el modo de manifestar su intimidad y el modo de relacionarse también con el otro, ¿no? Con el otro. Estas heridas, ¿no? Eh, que cada uno tiene distinto, pero de algún modo también comparten. Tu modo de ser también es completamente es distinto, el modo de relacionarse con Dios, con el otro, consigo mismo. Es muy gracioso porque hay una charla del padre Monteros, que también trabaja muchísimo con matrimonios, muy bueno el padre Monteros, que habla sobre el modo de que es necesario conocer eh, quién es el que tengo al lado. El que tengo al lado es un hombre, el que tengo al lado es una mujer. No es un igual a mí. No puedo esperar que se comporte igual a mí como hombre, a mí como mujer. Entonces es importante saber, conocer cómo pensamos varones y mujeres, ¿eh? Para poder también tener una sana relación, porque si no vamos a pedir que ella sea mi compinche de fútbol, que me hable de cualquier cosa, de deporte, de no sé qué. Luego le voy a pedir a ella o le voy a pedir a él que sea mi amiga de peluquería y me cuente todos los chismes y que esté con... No, no va a pasar eso, pues somos distintos, somos complementarios. Para eso tenés tus amigas de no sé qué, y para eso tenés tus amigos de fútbol que te van a hablar de cualquier cosa, de compras, de fútbol, de no sé qué, ¿no? Somos distintos y eso hay que saberlo de entrada, antes de entrar a lo que es el matrimonio, ¿eh? Que es una sociedad de vida con alguien distinto a mí, con sus heridas, y yo tengo que conocerlas. Si yo no conozco estas cosas, si yo no conozco y no profundizo en estas diferencias, es muy probable que una cosa no vaya a funcionar. O voy a reclamar cosas que el otro no me puede dar porque no es así. Pero también, si yo conozco estas cosas, sé quién es, yo puedo ayudar a sanar, yo puedo ayudar a comprender, a escuchar y a ser un instrumento de Dios para que la otra persona también pueda sanar sus heridas. Por eso también el sacramento del matrimonio es un sacramento de sanación, ¿eh? O sea, un aspecto de sanación. Distingo de los otros dos que son de los pecados, pero sí, en cuanto que el sacramento del servicio de matrimonio, también es un servicio de sanación y santificación entre los esposos. Ellos son los ministros de su santificación. Se santifican siendo esposos y siendo del hombre y siendo de esa mujer. Y Dios los une en santo matrimonio para que por medio de la gracia y el ejercicio de su vocación puedan mutuamente ser ministros de sanación uno del otro. Esto es bellísimo, es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque así como con el pecado original fueron ministros de pecado para uno y otro, así también Dios, que hace nueva todas las cosas, ahora instituyó, elevó el matrimonio al nivel de sacramento para que también ellos se beneficien de este sacramento sanándose, curándose y amándose unos a otros, viviendo la gracia en el estado propio de vida y en el ejercicio del ministerio del matrimonio, siendo ministros unos de otros de sanación, no de perdón de los pecados, quiero distinguir, sino de sanación en cuanto vivir siendo esposo y esposa, uno y otro, puedan ser ministros de sanación. Sanarse, perdonarse, eh, ir juntos al cielo, ellos y los hijos que Dios les mande, ¿eh? Y esa es su tarea, ser ministro de sanación y de uno y otro, santificándose en el ejercicio de su ministerio matrimonial, sirviendo también y llevando a los hijos que Dios les mande al cielo. ¿Mm? Entonces, tenemos el sacramento, perdón, el matrimonio elevado a nivel de sacramento. ¿Mm? Fíjense lo que dice Jesús. El libelo, el papelito de divorcio, antes, en la ley mosaica, era a causa de la dureza del corazón. Hoy ya no, es indisoluble el matrimonio. ¿Por qué? Porque Cristo ahora les da la gracia y todo lo necesario para unirse y manifestar algo que los supera. Dijimos que el sacramento
es signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Cristo. ¿Sí? Ahora, fuimos viendo cómo cada uno de los sacramentos manifiestan una realidad sobrenatural. El agua, que limpia el alma. ¿Eh? El pan, la Eucaristía, que alimenta, etc. Entonces uno cuando ve a alguien derramando agua, lava los pecados, bueno, demás cosas, ¿no? Manifiesta lo que hace. Bien. Ahora, ¿el matrimonio qué hace? ¿A quién manifiesta? ¿Eh? ¿Qué es lo que el matrimonio, signo sensible y eficaz de la gracia? Signo sensible y eficaz, o sea, es signo. Los esposos son signos sensibles, ellos son el signo sensible. Eficaz cuando viven su vocación, pero son signos sensibles. Nosotros cuando vemos un esposo debemos ver algo. Cuando vemos un matrimonio debemos ver algo. Ellos tienen que manifestar algo. Ellos, como matrimonio, manifiestan algo al mundo. Porque son sacramento. Ellos son el sacramento andando, podemos decir. ¿Eh? Pero ¿de qué? ¿Qué manifiestan? ¿Qué expresan? ¿Qué es lo que debo ver cuando veo un matrimonio? Debo ver a Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia. En Efesios, San Pablo es clarísimo con esto. Cristo y la Iglesia. Y yo digo, y me refiero a Cristo y la Iglesia, que este sacramento manifiesta a Cristo y la Iglesia. Habla San Pablo sobre la sumisión de la esposa al esposo. Ahora tenemos un problema de lenguaje cultural. Someterse, hoy en día, es sinónimo de esclavizarse. Pero cuando nosotros vemos y entendemos que es submitere, colocarse debajo de, ponerse bajo el amparo de, y de algún modo unirse a eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que habla San Pablo. Podría usar otras palabras, pero esto es importante. Una mamá que trabaja toda la semana, incluso en la casa, ¿no? Que está con los chicos, que va, que los lleva a la escuela, que trae, que va, que viene, que todo el esfuerzo. Un sábado a la mañana se pone a limpiar la casa, y el nene se levanta a 10, 11 de la mañana, y ella le pide que vaya a buscar pan. Y ahí surge una dificultad, porque el nene dice, otra vez yo, todo a mí me pedí esto, pero no, ¿por qué a mí? Yo voy todo el tiempo a la escuela, quiero dormir un poco más, a mí, yo, todos me piden, no puede ser que yo no pueda dormir, empieza a llorar, y va todo de mala gana. ¿Por qué está mal esa actitud? Porque es desagradecida, ¿sí o no? Es desagradecida. La mamá da todo por el hijo. Lo cuida, ni siquiera le pide que limpie la casa, que debería hacerlo. Pero póngale que ese día le dejó dormir un poco más porque estuvo una semana cansada. Todo. Ella estaba cocinando, estaba haciendo todo, para que el hijo descanse un poco más, qué sé yo. Se levanta él todo chinchudo, todo malo, y responde así. Uno diría, qué desagradecido, ¿no? ¿Cuál debería ser la respuesta? No me levantaste para ayudarte. Y me pedís ahora que vaya a buscar pan nomás. ¿Querés que haga algo más? ¿Traigo algo más? ¿Querés que haga algo? Esa es la respuesta esperable. No sé si es real, pero al menos esperable. Decir, me dormí, no vi que estabas limpiando la casa. Te hubiese ayudado. Estuviste toda la semana trabajando. Y ahora yo voy a... Déjame ayudarte en algo. A la tarde corto el pasto. Bueno, voy a buscar el pan, pero a la tarde corto el pasto. Déjame a mí. No sé. Él debería submeterse. Someterse. Colocarse debajo de la orden de la madre y servirla, ¿no? O nadie va a decir que la mamá lo estaba esclavizando, ¿sí o no?
Nadie lo estaba, la mamá no lo estaba esclavizando, ni siquiera le estaba dando una orden para decirle, anda. Le pidió que lo haga, pero ella dio el ejemplo primero de servicio. San Pablo cuando habla de someterse, ¿no? Habla de la cuestión de la obediencia al esposo y demás. Después dice, y yo digo que el esposo debe parecerse a Cristo. Y cuando nosotros miramos la cruz, no le fue muy bien a Cristo, digamos, ¿no? Y San Pablo lo está mandando al esposo, lo está mandando a la cruz. Entonces, no, muchos dicen, no, pero la Biblia está atrasada en esto. ¿Está atrasada en esto? Nosotros vemos, Cristo está en la cruz, está clavado en la cruz. Ese es el lugar del esposo, el sacrificio, la entrega, el morir a sí mismo. Cada uno tiene su lugar. Nosotros sabemos que cuando debemos ver un matrimonio, cuando vemos un matrimonio debemos ver esto: sacrificio, entrega, abnegación, sumisión, obediencia, perdón, entrega. Todas esas virtudes y muchas más que Cristo nos enseñó subiendo a la cruz por amor a la iglesia. ¿Quién no quisiera? Nosotros nos sometemos a Cristo porque sabemos que Cristo nos amó. Entonces es una relación de amor, no de sometimiento de esclavitud a Cristo en el sentido de tiranía, sino que yo quiero ser esclavo de Cristo porque yo no puedo pensar mi vida lejos de alguien que me ama tanto, tanto, tanto que dio su vida en la cruz. Lo mismo pensamiento debería venir a la esposa. Yo no puedo pensar en otra cosa si hay alguien que me ama tanto que quiere vivir su vida clavado en una cruz, por mí, por la familia. Esa es la altísima vocación del matrimonio. El sacramento del matrimonio manifiesta al mundo que Cristo continúa entregándose y siendo algo real, y ambos esposos se entregan unos a otros para hacer ellos canal de gracia para la salvación de sus hijos, como Cristo y la iglesia son para nosotros. Por eso es la importancia del sacramento. Sin sacramento son dos personas que con sus fuerzas sostienen algo, y sobre su voluntad. ¿Por qué están juntos? Porque queremos. En cambio, un matrimonio es ¿por qué están juntos? Porque Dios nos unió. Son dos universos completamente paralelos. Perdón, distintos. Paralelo no, son distintos. Dos universos completamente distintos. Uno sin la gracia, basado en la voluntad del hombre, en un momento se cae. Y el otro basado en Cristo y la iglesia. Con toda la gracia y todo, le puedo asegurar que todo, y Dios no se deja ganar en generosidad, todo lo que suceda al matrimonio va a ser para su santificación. Todo. Y no va a faltar absolutamente nada, ni nunca les va a faltar nada para ser cada día más generosos. ¿Por qué? Porque Dios no juega con nosotros. Dios no juega con nosotros. Dios se entrega al 100%. Una vez que yo le doy mi vida a Dios, y después de darle mi vida a Dios, Dios se ríe de mí y dice, bueno, está bien, me diste esto, bueno, fíjate qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Está bien. No, Dios nos toma en serio nuestro sí. Dios con nuestro sí dice, yo sí, y lo establezco esta alianza para siempre, y para siempre también estaré con ustedes. Porque Dios no juega con nosotros. Dios se toma en serio nuestro sí. Y Él nos llamó. Una vez casados, nosotros podemos discernir, ¿no? Después está el tiempo de noviazgo. El tiempo de noviazgo es un tiempo de conocerse, un tiempo de estar juntos, ¿no? Un noviazgo santo garantiza un matrimonio santo, porque lo que vamos a hacer como novios, después viviremos también así como matrimonio, ¿no? Entonces es importante conocer, discernir, tiempo de discernimiento para ver si va o no va es el noviazgo, y en las cuales se tienen que hablar muchas cosas. Y hoy en día no, la naturaleza siempre estuvo herida y es algo, no hay nada nuevo bajo el sol, a eso voy, ¿no? De que el noviazgo está tomado algo como un pasatiempo, un tiempo de probar cosas que no hacen al matrimonio, ¿no? Hablar en el matrimonio, hablar en el noviazgo,
de la cuestión, por un lado, financiera, pero también hablar en el noviazgo sobre cuántos hijos esperamos tener, si vamos a ser abiertos a la vida o no, si vamos a llevar una fe católica o no. Y son puntos álgidos y determinantes. Y en muchos casos, por ejemplo, estamos abiertos a la vida, no vamos a tener 2 hijos y vamos a terminar ahí. Bandera roja, como dicen. No, pero él es muy bueno, no importa, él después se va a convertir. Si antes de casarse él no está dispuesto a abrirle a la vida, no se casa. No, pero él es muy bueno, estoy enamorado de él. Sí, pero vas a llevar un matrimonio frustrado. No van a servir a Dios y vos sabiendo eso vas a casarte y no pueden casarse estando cerrado a la vida. Porque no es un matrimonio asentado en Dios, en Cristo. Por más bueno que sea, rece por su conversión, esté al lado, sí, pero va a llegar un punto en que va a tener que decidir antes de casarse. Si quiere vivir matrimonios cerrados a la vida o poniéndole condiciones a Dios o ser generosos en serio. Fíjese usted a quién va a elegir para toda la vida luego suyo. Por más que la entretenga, sea bueno y demás, pero van a poder servir a Dios juntos así. Usted va a poder servir a Dios juntos así. Porque si sigue así, en cualquier momento, cuando usted menos se dio cuenta, se hizo una vasectomía, no pueden tener más hijos, y ahí está. Y usted queriendo tener hijos, no, o sea, no es algo menor. Y eso se habla en el noviazgo desde ya. No, hay muchas cuestiones en la cuestión matrimonial, pero son cosas que hacen a la naturaleza de lo que es el matrimonio. ¿Eh? Entonces, matrimonio natural, con sus heridas, viene el sacramento instituido por Cristo en la boda de Caná, que da la gracia para sanar a ambos. En la revelación, bueno, tenemos lo que son las heridas y el sacramento que funciona también como sanación de ambos, que ya lo hablamos. Propiedades. Unicidad, uno con una y para siempre. Unicidad, indisolubilidad. ¿eh? Uno con una para siempre. Eso está allí. El para siempre hay un don también que Dios da, que es el don de la fidelidad. Que quede claro, uno con una, con la distinción de sexos y complementariedad, y para siempre, ¿no? Que esté para siempre esta indisolubilidad una vez que se consuma el matrimonio, nadie lo puede disolver. Y aquí hago una aclaración. Cuando los esposos se casan, se realiza el matrimonio. Es un matrimonio, simplemente se llama así, rato, rato. O sea, ratificado, podemos decir. Se ratifica, está rato. Son matrimonio. Puede suceder de que por alguna eventualidad nunca llegue al segundo paso, que es consumado, consumar el matrimonio. ¿eh? Matrimonio rato y matrimonio consumado. El rato es simplemente el rito del matrimonio celebrado y el consumado es habiendo tenido intimidad entre los esposos. ¿sí? Por alguna cuestión X, que en un momento pasó, un matrimonio quedó simplemente rato. Nunca hubo consumación. Porque esa misma noche el esposo se fue con otro. Porque no sé qué, era una locura y se fue. Ese matrimonio puede ser disuelto por el Papa.
por ser simplemente rato y no consumado, que se llama pues, privilegio petrino, si no me acuerdo. Sí, privilegio petrino de poder disolver el rato. Pero una vez, y hay que demostrar eso, a ver, no es que simplemente le hago una carta al Papa, che, que ya me da una mano acá, sino que hay que demostrarlo con testigos, o sea, es todo un proceso complicado, difícil, porque justamente la cuestión es hacerla difícil, para que no hagan esas cosas, ¿entiendes? Pero puede ser rato, no consumado, y ahí hay muchos vericuetos que no voy a entrar acá en la cuestión legal, jurídica, canónica, de muchos detalles y casuísticas, ¿no? Que cada caso es un universo, realmente. Pero bueno, nada, rato, con esto es suficiente, ¿no? Después, si quieren hacer un curso matrimonio, canónico sobre matrimonio, háganlo. Hay muchos libros. Pero el consumado, que es ya habiendo tenido intimidad y demás, es indisoluble. Nadie lo puede disolver. Nadie, absolutamente nada. Nadie. Se puede dar la unión también entre... el sacramento del matrimonio es entre dos bautizados, ¿sí? Entre dos bautizados. ¿Sí? Cuando puede darse el sacramento del bautismo, que se llama matrimonio mixto entre dos bautizados, pero uno católico y otro no católico. El matrimonio mixto, que es en realidad necesita una dispensa especial y específica para eso. Para entre dos católicos no hace falta dispensa, es normal, natural, pero de distinta iglesia, podemos decir. Si uno es católico y el otro no, protestante, necesita dispensa. Pero eso de casarse con yugo distinto es pan para hoy y hambre para mañana. Es un caos. No lo recomiendo, no lo hagan. Recomiéndenlo que no lo hagan. Es un caos, porque imagínense ir a misa sin su esposo. O sea, a ver, nosotros nos casamos para ir juntos al cielo y no podemos ir a misa juntos. Me caso para ir a... Y no, no voy con mi esposo. O sea, por eso es importante en el matrimonio, en el noviazgo ver estas cosas. Ver estas cosas, realmente. Pero es muy bueno, es buen ciudadano, es muy bueno conmigo. Sí, pero estás pensando para esta tierra, para vos acá, que me haga sentir bien, que sea bueno para mí. Pero va a ser bueno para tus hijos, que vos le hables de la Virgen, el otro se cae de la boca. No rezar juntos el rosario, no ir a misa juntos. ¿Eso es bueno para la salvación de tus hijos? Para tu salvación, imagínense vivir 40, tener que vivir 40 años con alguien que nunca va a misa y que habla, y que no le interesa, nunca vas a poder rezar un rosario juntos. ¿Eso querés para tu matrimonio? ¿Es el ideal matrimonio que tenemos? La idea es casarse con yugo igual, yugo desparejo, genera un... Y yo entiendo muchísimas mujeres y varones que se han casado con yugo desparejo y su vida es un lío, mijo. Y sufren. Puede que al principio no pasa nada. Con el tiempo eso se va acrecentando y va creciendo. Y por más que el otro no diga nada, con no decir nada, ya es un dolor enorme. Porque no podemos compartir lo más hermoso que tenemos, que es la fe, la Eucaristía, el rosario. No podemos tener imagen en la casa, y si tengo, bueno, está ahí, digamos, ¿no? Te tolero, pero no hay una unión de corazones. Entonces se puede hacer matrimonio mixto, pero ¿qué buscas con esto? Se da una dispensa, se concede, pero no es lo ideal. Y no suele ayudar mucho. Entonces, también se da un matrimonio entre un bautizado y un no bautizado, ¿eh? Un pagano. Pero siempre es porque en beneficio de, eso se concede, eso, en beneficio de aquel que quiere vivir la fe. Es una concesión, una especie de indulto, si no recuerdo mal, no recuerdo el nombre técnico, un indulto, que puede ser disuelto, sí, el vínculo puede ser disuelto por lo que se llama ahora privilegio paulino. En caso que se disuelva el matrimonio,
se puede, el bautizado católico puede conseguir la dispensa para casarse con alguien más. Por medio, o sea, nunca hubo vínculo ahí, ¿no? Porque el matrimonio es el sacramento del matrimonio es entre dos bautizados. El otro es un indulto para vivir la gracia, ¿eh? Pero el verdadero sacramento es entre dos bautizados. Acá es un indulto para vivir la gracia del católico, que puede ser resuelto con el privilegio paulino en este caso, ¿eh? Del católico ante el pagano que le hace la vida imposible. Uno quiere estar más o qué sé yo. No, pero también es un proceso complejo, ¿no? También todo esto no es fácil, no es agradable de tratar, bueno, es un lío. Pero bueno, o sea, trato de abordar las distintas posibilidades que hay, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba? Matrimonio, propiedad, unicidad, indisolubilidad. Bueno, esto es con respecto a la solubilidad, indisolubilidad, ¿eh? Y uno con una, que es lo natural, ¿eh? Lo natural. Esas son las propiedades. Matrimonio. Vamos a ver un poquito los fines del matrimonio, que puse unión y ¿no? ¿Cuáles son los fines? La unión de los esposos y la generación y educación de la prole. ¿Para qué se casan? Y para vivir la vida juntos y para tener hijos. Y educarlos para el cielo. Porque hijos tiene cualquiera. Ahora, ser padre y madre no es cualquiera. Porque hay algo inscrito en nuestro ADN, en nuestra configuración humana, que es el ser padre y el ser madre. No un matrimonio que se casa sin querer tener hijos es inválido. Invalidan. ¿Por qué? Porque estoy excluyendo uno de los fines. Cuando yo me caso, tengo que abrazar los dos fines. Los dos fines del matrimonio. Que es la unión, o sea, querer estar con mi esposo, donarme a ella, a él. Y además, eh, querer tener hijos. Y aquí está la cuestión. No, solo hacer una distinción, ¿eh? No sé, hay una distinción que se hace entre fecundidad y fertilidad, porque hay muchos matrimonios fértiles que pueden tener hijos que son infecundos, porque excluyen dentro de su plan el tener hijos. Entonces, son fértiles, pero infecundos. Y hay algunos que son infértiles, no pueden tener hijos propios, pero son muy fecundos porque ellos quisieran tener hijos, y es más, buscan el modo también de ser padre y madre de otros que no pueden tener papá y mamá, que son los hijos adoptivos, o en el caso que no puedan tener hijos adoptivos porque las leyes, porque es un lío, sirven a los demás con un espíritu generoso y de entrega y de abandono en la voluntad de Dios. Porque la vocación, eso que es ser padre y ser madre, está escrito en el alma, tengan o no tengan hijos propios, ¿no? Y eso da mucha esperanza, incluso para los matrimonios que no pueden tener hijos. Porque su vocación de ser padre y madre no queda, podemos decir, silenciada o no queda frustrada si no tienen hijos propios. Al contrario, pueden ser mucho más padre y madre que los que son fértiles. Porque hay muchos matrimonios fértiles que se cierran a la vida deliberadamente, no quieren tener hijos, o le ponen a Dios un límite, diciendo yo voy a tener solamente 2 hijos, y al resto evito, deliberadamente, porque yo soy el que va a decir. Así traicionan su vocación de servicio a Dios para la educación de los hijos, y para los hijos que Dios quiere mandar. Porque los padres son colaboradores directos con la obra creadora de Dios para traer almas. Por eso el fin del matrimonio no se cierra en sí mismo, debe tener un fruto que es la prole.
y que también es una responsabilidad que Dios da a los padres para que su tarea sea llevarlos al cielo, educarlos y llevarlos al cielo. Por eso decimos que es un sacramento de servicio a Dios, de llevar las almas al cielo. Y después vamos a ver el sacramento del orden, lo que hace es que eso sea efectivo a través del acompañamiento espiritual, pero sobre todo a través de la administración de los sacramentos, de su triple múnera o tarea, que es educar, santificar y gobernar. Entonces se complementan, ¿no? Se complementan. Los dos sirven a que las almas vayan al cielo y que la iglesia sea triunfante en la eternidad. Pero los dos fines del matrimonio son estos. Si un matrimonio, y muchas veces yo lo digo, excluye a alguno de estos dos, si se van a casar sin querer tener hijos, no se casen. Porque van a decir a Dios sí, pero no. Y ese no querer tener hijos es no quiero hacer todo lo que Dios quiere. No quiero que se haga su voluntad. Por lo tanto, si yo me caso excluyendo uno de los dos fines, invalido el matrimonio. No juego con el matrimonio. Juego con Dios. Y así queda inválido. No recibo nunca la gracia, un montón de cosas. Entonces, los dos fines del matrimonio es esto, el amor mutuo y la generación y educación de los hijos. Amor mutuo, educación y generación de los hijos. Ese es. Entonces, teniendo en claro los fines, nosotros podemos ver después también esta cuestión, ¿no? Que van preguntando también ahí, ¿no? Bueno, voy a ir una cuestión más atrás que preguntaron acá. Eh, ¿Desde qué momento se considera que el matrimonio es un sacramento? Desde el momento que se casan. ¿Quién es el ministro del sacramento? Los esposos. El sacerdote, el diácono o quien sea que esté allí, simplemente está de testigo de la iglesia, frente a un testigo de la iglesia, acreditado por la iglesia, simplemente toma de algún modo el consentimiento de los esposos, pero lo recibe, digamos, pero los que se casan son los esposos. Así como el ministro propio de la Eucaristía es el sacerdote, el ministro propio los ministros propios del sacramento de matrimonio son los esposos entre sí. Ellos se casan. ¿En qué momento se casa? ¿Cuál es la forma del matrimonio? La materia son los sujetos aptos. ¿Quiénes son los sujetos aptos? Bueno, en este caso, ¿no? Dos bautizados, que entre sí se administran el sacramento del matrimonio. Podemos decir que son los ministros de su matrimonio. ¿Cuándo? A través de las formas, ¿no? Del consentimiento matrimonial, en el cual se expresa exteriormente una voluntad interior de donarse al otro. Por eso la pregunta es, que a veces el sacerdote hace, que hay tres formas, hay tres fórmulas de casamiento, para manifestar el consentimiento. La que suelen escoger es una que dice el sacerdote y ellos simplemente responden si quiero. Pero es en el ritual la que recomienda, bueno, como de última recomienda el ritual ese. Pero lo que el ritual recomienda son otras dos más largas, más bonitas. Pero bueno, por el tema de los nervios, de que sea más fácil, los esposos suelen escoger una cortita, en que el sacerdote le pregunta, N, ¿quieres recibir a N como esposa y serle fiel en la enfermedad y en la salud, en la adversidad, en la prosperidad, en la riqueza, en la pobreza, hasta el fin de tus días? Entonces dice, sí quiero, ¿no? Entonces, cuando él dice su sí quiero y cuando ella dice su sí quiero, ahí queda constituido el sacramento del matrimonio. Esa es la forma. La forma, así como dijimos que para el sacramento de la Eucaristía la forma es la fórmula de consagración, en el matrimonio es este último sí quiero en esta tercera forma del ritual. Ahí queda rato el matrimonio. Ahí están casados. Ahí son esposo, marido y mujer. Ahí, en ese momento se considera que ese matrimonio es un sacramento.
Dice, pero padre, se casaron, estos se casaron en la iglesia protestante, allá no sé qué, y es católica. No vale, no es sacramento. ¿Por qué? ¿Qué falta ahí? El ministro, falta la forma. ¿Eh? La forma es hacer esto frente al ministro, no es que van dos novios y ya lo hacen en la vereda y se acabó. Tiene que hacerlo frente al ministro. Frente al ministro. No pueden hacerlo. Si bien esa es la forma básica, hay una condición externa que es frente al ministro. Incluso se pueden casar el ministro y ellos dos, ya está, se piden dos testigos más, pero pueden ser ellos y casarse, pero no pueden hacerlo solos, ¿no? En otras circunstancias, sí había una consideración con respecto a esto, por ejemplo, en medio de la guerra, en el cual dos personas se quieren casar, pero no hay sacerdote porque obviamente estamos en medio de la guerra, ¿no? Pero se quieren casar, que yo acá lo dejo ahí en el tintero porque no me acuerdo bien la forma, ¿eh? Pero es que apenas podían, después podían realmente, por eso no me acuerdo bien cómo era la cuestión, pero había una cosa en que ellos dos, casándose, un hombre y una mujer, manifestando el consentimiento en un contexto de oración y formal, podían administrarse el sacramento del matrimonio sin testigo de la iglesia por fuerza mayor. La cuestión, eh, eh, por la cuestión de impedimento, ¿no? Pero por eso, esto no lo dejo en el tintero, si uno quiere averiguar, pero en estas circunstancias sí se puede administrar sin el testigo, ¿no? Porque los ministros son ellos. Pero en circunstancias normales, sí o sí, tiene que estar el ministro acreditado. Bueno, eso, ¿sí? Mi esposo dijo en la alegría y en la felicidad. Y bueno, no me dice, por lo menos no dijo que no lo haría cuando aparezca la tristeza, la dificultad, ¿no? Así que está bien, es un aspecto también. Pero bueno, sigamos. ¿Dónde estábamos? Bueno, fines. Esto. Un modo de vivir también eh, lo que es la moral, ¿no? Voy a entrar despacito. Después, si quieren, en el Instagram tengo esta charla, es de 1 hora, casi 2 horas, que yo suelo dar, pero voy a dar las cosas básicas. El modo de vivir, también la intimidad matrimonial, es un modo, es un aspecto eh, esencial, vivir bien la intimidad matrimonial. ¿Qué es lo que debe ser? Voy a comenzar por ahí. La intimidad conyugal debe ser siempre abierta a la vida. Cada encuentro conyugal debe ser abierto a la vida. ¿eh? Em, ¿Esto qué significa? Significa que en cada encuentro íntimo de los esposos debe existir la posibilidad y no poder impedimento para que pueda venir un alma. Ser generosos es arriesgarse de algún modo, arriesgarse a ser generosos en cada acto íntimo, porque ante Dios han dicho esto, ser generosos, abrazar estos fines. Porque si se excluye de algún modo, con algún método artificial o deliberadamente, eh, procrear, lo que se hace es excluir a Dios de la unión íntima. Y eso tiene consecuencias, tiene muchas consecuencias. Porque si no es un usar y ser usado, un sacarnos las ganas. Son dos adolescentes haciendo macana. En el sentido de que simplemente lo usan para el placer sin la apertura a la generosidad. Y esto desvirtúa el uso de la intimidad dentro del matrimonio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto, de que la vida íntima del matrimonio, cada acto sexual íntimo, eh, termine donde tiene que terminar y termine justamente abierto a la vida, en el sentido de que pueda realmente eh,
ser fecundo y fértil, que estén las dos cosas. Así haya sobradas pruebas de que haya infertilidad, así todo Dios puede obrar. Isabel, la que era considerada estéril, ya está en su sexto mes. ¿Y eso de qué brotó? La generosidad de Isabel, de que dejara a Dios ser Dios. Por lo tanto, todo mecanismo artificial, ya sea para evitar la concepción o para promover la concepción fuera del útero de la mujer, es inmoral. Y hecho deliberadamente, sabiendo de que no agrada a Dios, es pecado grave. Y ahí tenemos los distintos métodos, ¿no? Artificiales, ya sea hormonales, los anticonceptivos, ya sean de barrera, no los preservativos, ya sean los medios, ¿no? Como el onanismo, o el finalizar el acto donde no se debe, ¿eh? Eh, o también la mutilación, que es la vasectomía, la ligadura de las trompas, la mutilación del órgano sano, o sea, el órgano está funcionando. Hace poco escuché una profesora de bioética que decía, a ver, hoy la fertilidad se está tomando como una enfermedad, se está tratando como una enfermedad, con pastillas, eh, con laceraciones, ¿no? O sea, como que si ser fértil hoy en día es una maldición. Incluso dentro del matrimonio, esto es impensable dentro del matrimonio, que tratan la infertilidad, tratan la fertilidad como si fuese una amenaza para ellos, siendo que justamente ahí debería estar su alegría y su contento de poder colaborar con Dios en lo que ellos mismos han consagrado el día de su matrimonio. Entonces, los métodos artificiales para evitar, como para los métodos para concebir fuera del útero de la mujer, como son, o de modo no natural, por ejemplo la inseminación artificial, que excluye la unión de los esposos, de papá y mamá, colocando un instrumento. La fertilización in vitro, que es un pecado grave, no voy a entrar en el tema, pero es un pecado grave, porque supone la manipulación de los gametos, la fecundación fuera, perdón, la fecundación artificial fuera del útero de la mujer, que además se manipulan los embriones y se los dejan morir y a veces quedan congelados y nadie se hace cargo de ellos. Hay cuestiones muy graves, muy complejas, y eso solamente el hombre es capaz de ponerse en dilemas morales tan complicados, tan graves y eh, tan chocantes, ¿no? Realmente. Entonces, tanto para evitar como para hacerlos fuera de lo que es el orden natural, es pecado, porque desnaturaliza. Ahora uno dirá, pero padre, algunos, algunas parejas, algunos matrimonios tienen hijos así. ¿Está mal? Los esposos rendirán cuenta. A ver, las almas, los hijos que tengan, no, los hijos que tengan no son los culpables de su pecado. Ellos son culpables de su pecado, ¿no? Y Dios sabrá, porque si yo, por ejemplo, agarro un arma y disparo, lo más probable es que el tiro salga. Algunos dicen, bueno, pero padre, nosotros, no importa, vamos a hacer esto de la fertilización y bueno, si Dios quiere va a quedar. Bueno, pero usted tiene que hacerse cargo de haber disparado el arma que va a matar a alguien. Porque lo mismo digo, yo agarro un arma, apunto a alguien y disparo. Si Dios quiere te vas a morir y si Dios no quiere no te vas a morir, ¿no? Si se traba el cartucho es porque Dios no quería que vos mueras. Bueno, pero no apretes el gatillo para que no salga el arma, ¿no? Si Dios quiere van a morir todos y si Dios quiere también ese gameto, sí, ese embrión va a crecer. Bueno, pero vos sos responsable de lo que los demás hayan muerto por tu culpa. Vos lo mataste. En el vidrio ahí, afuera del útero. Yo soy responsable de haber matado a mis hijos. Es una cosa increíble. Y hoy se lo toma como natural, ¿no? Entonces,
hay un montón de cuestiones implicadas acá que se tratan en la bioética, pero sobre todo en la moral matrimonial. Ahora uno dirá, bueno, padre, pero pues, se puede llevar los hijos, se pueden tener los hijos que Dios permita, sí, pero con una cierta dilación, porque tampoco la cuestión es tener hijos. Bueno, a mansalva. Bueno, a Pablo VI en Humane Vitae le costó muy caro esto. Le costó la salud, le costó la bronca a todo el mundo, pero ahí él está hablando de esto. Esto está en Humane Vitae, léanlo. Y ahí propone también que en el caso de razones graves, se puede distanciar los hijos en el tiempo a través del uso de lo que Dios mismo ha querido en el ciclo de la mujer, que son los tiempos fértiles e infértiles. ¿eh? Eso está en la naturaleza y se puede contar con ello para poder distanciar a los hijos en cuando hay razones graves, ya sea de salud o incluso financieras o de educación. No tengo tantos hijos que no los puedo criar. Bueno, entonces, por medio de los métodos de observación natural de los ciclos de la mujer, que no es solamente la reglita, porque la reglita esa no es confiable, en el sentido de que si uno quiere hacerlo bien y junto con una dirección espiritual, no es que bueno, entre nosotros nos ponemos de acuerdo porque creemos que es grave no poder viajar a Disney entre todos el año que viene porque vamos a tener un hijo. Eso no es razón grave. No vamos a tener 6 hijos porque si no, no vamos a poder viajar a Disney con los 2 que queramos tener, ¿no? Porque no vamos a tener plata. O sea, eso es pensar todavía para esta vida, terrenalmente. En el matrimonio ya de esto debería estar desterrado, o por lo menos trabajado. Nuestra misión ya no es ir a viajar a Disney, ni darle los lujos y lo mejor que podemos. O sea, cosas que queremos que son esenciales y no lo son. Siempre que es lo mejor que uno puede. Pero tiene que haber razones graves para recurrir a lo que se llama método natural. Porque incluso el método natural, de observación natural, puede ser utilizado con una concepción anticoncepcional. Una pareja de médicos que conocen perfecto los ciclos, se casan y nunca tienen hijos. Y uno les pregunta por qué. Y no, nosotros nunca usamos ningún tipo de método artificial, ni anticonceptivos, nada, nada, nada de esto. Solamente el método natural. Y bueno, pero ¿cuál es su razón para no tener hijos? No, simplemente queríamos vivir un poco, queríamos vivir nuestro matrimonio y bueno, después nos acostumbramos y estamos así. ¿Se dan cuenta? Nunca han querido tener hijos para disfrutar la vida. O son médicos, conocen la rajatabla, todo perfecto, nunca han tenido hijos, sin utilizar método artificial, pero con una mirada antinatalista, que ahí está el pecado. El instrumento es bueno, pero lo han utilizado como una especie de preservativo católico, y eso no es católico. Entonces, dentro de la moral matrimonial, todos estos aspectos son necesarios tenerlos en cuenta, porque es muy fácil vivir la vida católica. El tema es que le hemos complicado con un montón de cosas. Incluso los anticonceptivos tienen dos componentes, anticonceptivos hormonales tienen dos componentes, esto que las pastillas y demás. Tienen dos componentes. Uno que es anovulatorio y el otro que modifica las paredes del endometrio. ¿Qué significa esto? Que en el caso que el anovulatorio, que es una dosis muy chiquitita, porque hay toda una historia atrás, en el cual la dosis del anovulatorio era tan grave que afectaba al ciclo de la mujer. Y no solamente al ciclo, al organismo de la mujer. De manera muy grave, tuvieron que bajarlo y reducirlo al mínimo. Pero para que sea efectivo el anticonceptivo, o sea, la efectividad es que todo funcione mal, digamos, ¿no? Entonces, que es tan chiquita la dosis que le pusieron otra hormona al lado que modifica las paredes del endometrio. ¿Qué significa? Que en el caso que le dan ovulatorio, por ser tan baja la dosis, realmente aparezca el óvulo y sea fecundado por el espermatozoide, cuando ese embrión, que ya es un alma, ya es una persona, quiera anidar, no pueda, porque el segundo componente lo que hace es evitar
la anidación. ¿Qué significa esto? Que la madre ha matado a su hijo de inanición y no le ha dado, no lo ha hospedado en ella. Es un aborto. O podemos decir microaborto, pero no hay ni micro, ni mini, podemos decir aborto oculto. Por lo tanto, cuando el matrimonio toma anticonceptivos, a ver, si yo tengo 1.000.000 de monedas de 1 peso, yo no voy a querer que se pierda ninguna. Pero si yo deliberadamente empiezo a tirar monedas, yo soy responsable de esa moneda que se pierde. El matrimonio que toma anticonceptivos tiene que saber esto, de que tomando anticonceptivos no solamente evita, ¿no?, ya que ya es grave, evitar la concepción, sino que además de eso se expone a que la persona que han fecundado, que juntos han colaborado para que Dios intervenga, con promedio de su acto, que tiene consecuencias, han tenido un hijo y lo han expulsado deliberadamente. Y eso tiene consecuencias, y es muy grave. ¿Y ustedes creen que todo esto no va a tener consecuencias en el modo de ser matrimonio de esposo y esposa? Porque esto que vemos a nivel físico, pero vemos que no es solamente físico, sino que también su modo de vivir en matrimonio, tiene consecuencias espirituales entre él y ella. Y después empiezan las riñas, las peleas. Empieza el ya no te amo, ya no te quiero, porque viven de cualquier modo el matrimonio y hacen lo que quieren. Y eso tiene consecuencias. Y a veces a mí me llegan a veces matrimonios así, que están mal, que ya viven se detestan, se odian, ¿no? Y uno empieza a investigar, hurgar un poquito en la cuestión íntima de la moral, y han vivido mal. Viven mal su vida íntima, viven egoístamente, usan y son usados. Hay métodos artificiales, hay abortos, hay vasectomías, hay todas estas cosas atrás, porque cuando la mujer, una vez hecha la vasectomía o la ligadura de las trompas, eh, dijimos, ¿no?, hoy que la mujer es mucho más que el acto. El hombre por ahí tiene un botón de encendido apagado, ¿no? Se enciende y así se apaga. En la mujer, el acto íntimo habla de la afectividad, de una interioridad, ¿no? Si lo hace porque sí, no, nunca la llena, porque todo está unido, ¿no? Lo espiritual, lo material, el cuerpo, el alma, ¿no? Muchas veces a los esposos les digo, si quieren homenajear y que ella, o sea, el esfuerzo de los esposos entre sí para que ese momento sea gratificante, poder terminar juntos al mismo tiempo, llegar realmente al placer juntos, ¿eh? Disfrutar del momento juntos, implica un esfuerzo extra de parte de él también, de hacerla sentir a ella importante durante el día, que ella perciba esa unión también de las almas, de la voluntad, de que están juntos, de sentirse contenida, de sentirse amada, de sentirse tenida en cuenta, ¿eh? Y que no es simplemente un objeto, porque la mujer siente enormemente en su alma, en su corazón, cuando el esposo simplemente la usa para descargarse y no la trata como una mujer. En cambio, el hombre por ahí es más útil, ¿no? O sea, más útil, más de la tierra, ¿no? Realiza el acto, está bien, me pasé bien y esto se acabó. Pero cuando la mujer percibe que el hombre la está usando, su esposo no tiene todos estos detalles, empieza como a, a- a sentir en su alma que algo no está bien, ¿eh? Y empieza un camino de tristeza, de desamor muy grande. Por eso el acto íntimo es la unión de los cuerpos que manifiesta una unión de las almas. Y esta unión de las almas tiene que ver con respecto al querer unirse también juntos a Dios, ¿eh? Por eso es que el acto íntimo no es simplemente algo que se hace, sino algo que se manifiesta, que debe ser tenido en cuenta y es algo muy delicado.
Es algo muy, muy sensible y muy importante dentro de la vida del matrimonio. Por eso, uno como sacerdote habla de esto, no por una cuestión morbosa o cualquier cosa que pueda ocurrir, sino para dar herramientas para que vivan bien su matrimonio, para que el matrimonio sea fecundo y fértil. ¿Eh? No solamente tener hijos, sino que el acto sexual tiene estos dos fines también, ¿eh? Dentro del matrimonio, unirse más, que cada acto íntimo los esposos puedan esperarse, conocerse, amarse, entregarse, y de cada acto íntimo sea también como una especie de antesala del cielo. ¿Eh? Si esto es tan placeroso y es tan bueno, ¿cuánto más será el cielo? ¿Eh? Como que los esposos juntos, viviendo íntimamente y profundamente y placerosamente ese momento, puedan también eh, llegar juntos al cielo. ¿Eh? Entonces una manifestación de la unión de los esposos es como la antesala del cielo, ¿no? Ese placer querido y amado, querido por Dios en la naturaleza, elevado por la gracia al sacramento, también tiene que hacerlos pensar a los esposos en cómo será el cielo si es la unión tan grande acá, ¿eh? Y el placer tan grande. Pero siempre dentro de este contexto. Entonces todas estas herramientas y todo esto es justamente para elevar el corazón y no ver al matrimonio como simplemente lo que uno ve de afuera, ¿no? Los esposos que tienen que criar hijos, sino son esposos que unidos a Dios, viviendo bien su vida hacia los demás, pero juntos, ¿eh? Mirarse juntos, nunca dejar de ser, podemos decir, novios, ¿no? Eh, Apuntar juntos al cielo y vivir esta unión íntima, profunda, que es, nuevamente, y repito, la unión de los esposos en ámbito sexual es la manifestación de una unión íntima, profunda de las almas que juntos buscan a Dios y disfrutan de este don que es la elección que Dios, del hombre que Dios quiso para mí, de la mujer que Dios quiso para mí, que yo elegí y que hoy es mi esposa, y en quien nos unimos con los cuerpos, pero antes nos hemos unido ante el altar con las almas, y se manifiesta en la unión, que por eso es rato y consumado. ¿Qué se consuma? Se consuma esa unión de las almas, lo que hemos dicho ante el altar, hoy lo vivimos, lo manifestamos, lo disfrutamos en la unión íntima, y ese amor, dice, amor difusivo sui, ¿no? Amoris, la bondad, perdón, bonum difusivo sui, el bien es difusivo, se expande, ¿no? El que ama, no podemos callar lo que hemos visto y oído. El matrimonio, el amor está llamado a multiplicarse, y esto se multiplica en justamente en la prole, ¿no? Que no es simplemente algo que, bueno, debemos hacer, sino como consecuencia lógica de la unión de las almas, que se manifiesta en la unión de los cuerpos, y en la unión de los cuerpos se multiplica el amor, como también la Santísima Trinidad, son tres, ¿eh? La Trinidad de familia, ¿eh? También esposo y esposa y los hijos, ¿eh? Esposo y esposa y Dios, que se manifiesta en el amor a los hijos y en su servicio concreto, su misión concreta, que es llevar los hijos al cielo y juntos ir al cielo haciendo esta tarea, que es unirse mutuamente, amarse, eh, conocerse, sanarse mutuamente y también multiplicar esta tarea de las almas, que es llevar las almas al cielo, las almas que Dios les dé, ¿no? Pero bueno, finalizo con esto, el sacramento del matrimonio, que es una vocación altísima, de gran generosidad, de gran cruz, pero sobre todo de mucho, mucho, mucho amor, ¿eh? Y hay que vivirlo bien. Obviamente hay muchos detalles y muchas otras herramientas, pero esto es lo esencial para vivir bien el matrimonio, ¿eh? Y saber que a lo que uno se expone, lo que uno elige, lo que está en el paquete, y cómo vivirlo bien, ¿eh? Por eso muchas veces yo comienzo diciendo, ¿por qué es un sacerdote que está acá? Muchas veces porque no hay matrimonio para que de este tema, pero por otro lado, también las herramientas básicas para decir, no me interesa todo esto, nuevamente, por una cuestión de lo rebuscado, no son temas sensibles para hablar, sino para dar herramientas para que vivan bien su matrimonio, para que sean fértiles, fecundos y generosos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien levanta la mano? Yuya. Yuya, ¿cómo va, Yuya? ¿Me puedo habilitar el micrófono?
Padre, en el Sí, caso digamos, en esas dos personas, supongamos que el esposo ha sido casado por la iglesia, pero pues se han divorciado con la esposa por algún problema que tuvieron de infidelidad. Pero el señor al quererse casar con otra persona, este matrimonio podría ser de nuevo que se case por la iglesia. es lo que hace, bueno, lo que se llama, eh, a ver, vamos a comenzar por el inicio. No, no puede, no puede. Si él está casado por iglesia, no puede contraer nuevo matrimonio, porque se casa una sola vez. Hablamos de la indisolubilidad. ¿Eh? A no ser que haya una causal de lo que se llama nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial es un recurso, un amparo, ¿no? Un estudio que se pide a la iglesia que realice sobre el momento del consentimiento matrimonial, cuando haya sido el casamiento, a ver si ahí en el momento del consentimiento no hubo algún vicio. Pongo un ejemplo, una causal para no extenderme mucho en el tema. Por ejemplo, el suegro de él, o sea, el papá de ella, tenía amenazado de muerte al chico, que si no se casaba mataba a él o a su mamá. Ahí hay coacción, hay violencia. Es una causal, pero enorme, de invalidez del matrimonio. Nunca hubo matrimonio, él nunca se quiso casar. Dijo que, pero póngale que muere este hombre, el suegro, y ella también dice que no quiere estar más con él. Él dice, él soportó un buen tiempo y dice, yo quiero, y tengo las pruebas, tengo los audios, tengo las cartas que me mandaba, y yo tengo la filmación de ese día y cómo yo estaba. Entonces, con toda esa documentación más los testigos, es muy probable de que cuando se somete a juicio de la iglesia, porque es la iglesia la que juzga, se somete a juicio de la iglesia, miren, tengo esta circunstancia, quiero ver si quiero que la iglesia, después de un estudio concienzudo, me diga si realmente hubo nulidad o no. ¿Qué significa nulidad? Nunca hubo matrimonio, no es que es un divorcio católico. La iglesia ve que a partir de las pruebas presentadas, se ve a las claras de que ahí nunca hubo matrimonio, porque él estaba con una coacción, bajo coacción, ¿se entiende? Entonces ahí la iglesia dice, aquí declaramos nulidad a partir de las pruebas presentadas, no dice así, el reescrito no dice así, pero en síntesis es eso, ¿no? La nulidad es algo que declara la iglesia a partir de los hechos. ¿Pero cuándo? A partir de los hechos sucedidos en el día del consentimiento matrimonial, no después. Si después hubo una infidelidad, bueno, habrá que ver si esa infidelidad no es eh, consecuencia de una inmadurez marcada y grave para asumir las consecuencias del matrimonio. Porque tal vez en el día en el momento de casarse era un inmaduro, no tenía ni idea de lo que estaba asumiendo y no tenía las capacidades para eso. Pero eso, ¿quién lo estudia y quién lo declara? La iglesia. Después de un proceso canónico y un proceso de estudio, que es el estudio por eso hay un equipo de canonistas, psicólogos, canonistas y demás, que estudian caso por caso todas y cada una de las causales y situaciones para ver si realmente allí hubo o no hubo nulidad. Lo que puede hacer este hombre, ¿no? Y su esposa es pedir a la iglesia que revise si allí hubo o no hubo casamiento, no hubo matrimonio, si hay alguna causal de nulidad. Y puede venir que sí haya, como puede venir que no haya habido, que sea matrimonio realmente y diga, acá no hay ninguna causal, ustedes son esposo y esposa, como sucedió con Enrique VIII, que pidió, dijo, no, quiero que quede nulo. No, bueno, está súper, es súper válido lo tuyo.
Bueno, yo hago mi iglesia, entonces, haz tu iglesia, pero acá estás casado, no te quieras divorciar. No, pues, ¿y por qué se quería divorciar? Porque la esposa no tenía, perdón, no era fértil, ¿no? Pero eso no es causal de nulidad, ¿no? Y no sabían que no era fértil. Bueno, no importa, pero él quería divorciarse, quería la nulidad, quería que le levanten eso porque él quería tener descendencia. Bueno, pero la iglesia puede decir no, como puede decir, bueno, sí, evidentemente acá, después de este estudio, se presenta esto, esta causal, eh, pero en principio, este hombre no puede, no puede contraer nuevas nupcias, ¿no? O lo que se dice nueva unión, lo que está en nueva unión, ¿no? Nueva unión, ya sabemos, ya, personas casadas que están con su pareja y tal vez con hijos y demás, pero no, con la que vive no es su esposa o no es su esposo. Ahí lo que se propone es este acompañamiento pastoral en esta situación en la que se les recomienda, en el caso que haya situaciones graves, no vivir como hermanos. Los hermanos no tienen relaciones íntimas, simplemente convivir juntos sin tener intimidad por el bien de los hijos. Pero siempre, siempre, siempre lo que se dice en el caso de un matrimonio que se divorcia, más bien que se separa, ¿no? Porque una de las dos partes, pasa mucho, que una de las dos partes se va de la casa o está con otra mujer o está con otro hombre. Siempre digo, uno de los dos, mientras que uno de los dos siga peleando por el matrimonio, nada está perdido. Nada, absolutamente nada está perdido. ¿Eh? Lo que podemos decir, el esposo fiel, ¿no? Porque ante Dios han jurado ser fieles hasta la muerte. Entonces, no es que porque mi esposo está con otra, yo voy a hacer también mi vida. No puedo, porque yo ante Dios juré ser fiel. Y aunque Él sea infiel, no tiene que ser excusa para que yo cometa infidelidad contra Él. Entonces los dos tenemos que ser fieles, ¿no? Entonces, mientras uno de los dos continúe rezando, ofreciendo, y no solamente rezando, sino ofreciendo ayuno, sacrificios, llevando una vida santa y de servicio, nada jamás está perdido, porque para Dios nada es imposible. E incluso hay testimonios muy fuertes de que después de años la otra persona ha vuelto, incluso con hijos con otra persona, ha vuelto y han restaurado el matrimonio. Y eso se puede, y es posible, y es real. No es inventado, ni siquiera es una utopía. Después, claro, mucho sacrificio, pero hay como una especie de secuestro espiritual del otro, del que está perdido. Entonces, ¿quién lo va a liberar? El que tiene la gracia y el que puede liberarlo es el otro ministro que le administró el sacramento del matrimonio, que es su esposo, que hay una gracia especial entre esposos, él y ella, tiene una gracia especial para liberar al otro de lo que sea. La oración del esposo por la esposa tiene una fuerza gigante y enorme por el vínculo espiritual que han creado, como por los hijos, con los padres y al revés. Entonces, en la cuestión de unión matrimonial, mientras uno de los dos continúe rezando y continúe apostando por el matrimonio y siendo fiel y viviendo una vida santa, nada, absolutamente nada, nunca jamás está perdido. ¿Eh? Aunque digan, no, pero tú estás loco, pues ya está, el otro hizo su vida, también voy a hacer la mía, han pasado 20 años, me interesa poco. Usted tiene un deber para con Dios, que es rezar por su esposo y que su esposo se salve. Y si eso significa rezar por él para que él termine la relación donde está, para que vuelva con usted, ¿viste? A no ser, obviamente, en los casos extremos donde haya violencia, donde haya ya situaciones psiquiátricas y demás, que bueno, habrá que tratar a cada uno a su modo, pero si la cuestión es simplemente se fue porque nada, se enamoró de otra o porque no aguantaba más ciertas cosas, cuestiones simples, nada que seguir, nada que seguir, porque para Dios nada es imposible. ¿Se entendió la cuestión? Padre, ahí tenemos Yuya, pregunta, ¿puede abrir el micrófono? ¿Nos escucha? Yo tengo una pregunta, padre. Wilmer. ¿Qué hacer? Sí, ¿qué hacer en este caso si dentro del matrimonio, o sea, un acto no termine como debe de terminar, o un ejemplo, o si la esposa se cierra un poco a la vida? ¿Qué hacer en estos casos, padre?
Depende, depende en qué, cómo, o sea, cuál es el modo que se cierra la vida, ¿no? O sea, o sea, me refiero que si en el momento de la eyaculación o que ella no quiere que termine ahí donde debe. Eh, el que maneja eso es él, ¿no? Vamos por ahí, ¿no? Entonces, no es que es una violencia contra ella el hacerlo, simplemente es la cuestión natural. Y hay que después hablar y decir qué pasa, o sea, en todo caso, interrumpir el acto, no terminarlo y decir, bueno, pará, ¿qué es lo que pasa, no? O decir, bueno, pará, vamos a parar un poco, si pide eso, ¿qué es lo que lo está llevando? ¿Qué es lo que la está llevando a eso? ¿Qué miedo, qué inseguridad? Porque incluso puede ser que el esposo no esté dando la seguridad suficiente como para poder querer seguir teniendo hijos con él, ¿eh? Entonces, por eso hay que, no es simplemente abierto o cerrado, sino qué es lo que lo mueve a ella a decir, no quiero, ¿eh? No quiero, qué seguridad le está faltando a ella, qué pasos todavía no está dando como para poder abrirse a la vida. Entonces, por eso son casos a tratar y que uno tiene que hacer. Eso, conversar, hablar, buscar ayuda, juntos, qué aspectos de la vida matrimonial o qué aspectos de la vida de pareja no están bien, porque eso es manifestación de algo que no está bien en el matrimonio. ¿No? Si de golpe, si estaba todo bien y de golpe aparece eso, qué pasó, qué le da inseguridad, esperan los tiempos. Por ejemplo, ella que aparece y dice, mi esposo quiere usar preservativos. Sí o sí. Bueno, un preservativo no hay. No hay. No hay, no, porque yo tengo que obedecer a Dios. Y si yo sé que esto va a suceder, no. Prefiero ir al cielo, que te enojes, a que juntos vayamos a donde no debemos ir. Y vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa? Conversar, hablar, buscar ayuda, de eso, rezar por el otro. eh, Nada, mire, antes de morir que pecar, ¿no? Y además, la idea es poder crecer en esto de la intimidad y abiertos a la vida. Lo que implica conversión, una mirada de fe. Y a veces con poca fe, esto se vuelve un poco como reglas, normas y cosas, pero en realidad una mirada de fe, dejar a Dios intervenir, ¿no? Que el acto no termine en nosotros, sino que Dios también pueda intervenir. Muy bien, ¿hay alguna otra consulta? ¿Yuya tenía la mano levantada o no? Sí, pero no abrió el micrófono. Yo ya Sí, abajo a la izquierda tiene para abrir. sí, O no si no, sé, que lo escriba por el chat. Yo ya se puede escribir por el chat también. no sé, o quizás lo haya levantado por error, pero bueno. No puede ser. Eh, muy bien, padre. Creo que ha sido muy detallado todo lo que nos ha compartido, muy rico. Eh, Queremos nuestro lado liberarlo a que sabemos que tiene otras ocupaciones y ya nos quedará en algún otro momento hablar de la vocación al, al- al sacerdocio, a la vida consagrada. Bueno, Eh, evidentemente quedó corto. Bueno, pero estuvo bien de que podamos dedicarle un buen tiempo a esto, que nos aqueja un poco más, o sea, nos exacto. aqueja, perdón, nos toca un poco más de cerca, Sí, 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 porque sí. o estamos casados, o tenemos interés en formar familia, Totalmente, o como la totalmente. hermana también le van a tocar casos y bueno, un montón de cosas para poder acompañar y Sí, sí, sí. situaciones. Sí, sí, Entonces, bueno, por lo menos lo es básico y esencial está acá. Nadie debería poder ayudarlos también. Y bueno, el orden sagrado, hablamos con Ricardo, vamos a hablar con Ricardo a ver si podemos dar una charlita, por lo menos algo. claro, claro, con No dejar gusto, sí, aparte. sí, sí. Sí, sí, Yo sí. podría hacerme un tiempo ya esta semana un poco más tranquila, supongo. Si no hay imprevisto, yo podría esta semana dar una charla. Si bien ya comienzo algunas clases, tengo un hueco, tal vez el jueves,
para la charla. Bueno, tranquilo, padre, no hay problema. Arreglamos. Como usted decía, este tema y obviamente están atacadas la familia y al fin de cuentas el matrimonio como institución también, nos pega a todos quienes estamos de este lado, obviamente muchos laicos, salvo por ahí que siempre nos acompaña la Sor Bernarda, que es una hermana consagrada de Guatemala, que obviamente también atiende estas situaciones ahí del llano, así que bueno, ya nos pondremos de acuerdo. Agradecerle nuevamente su tiempo, su paciencia, haber compartido con nosotros su sabiduría. Les quiero pedir a todos los que están acá, siempre hacemos al revés, pero en esta oportunidad quiero pedirlo así. Recemos juntos un Ave María por las intenciones de este padre sacerdote, elegido por Dios, párroco de una parroquia en el norte de Argentina. Recemos por él, le pidamos a la Virgen, nos encomendamos por sus intenciones personales, aquellas que están ahí en lo profundo de su corazón, en su relación con Dios y su Santísima Madre. Compartamos una Ave María y luego Él nos dará la bendición como quien lo tiene permitido, ¿no? Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre, que Dios Bien. bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por su Gracias. De verdad, Gracias, todo muy Padre. rico, Padre, muy lindo. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Y que Dios le siga dando sabiduría para seguir instruyendo a muchos que hay tanta necesidad, y de verdad que gracias, Padre. Dios quiera, Dios quiera. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Amén. Padre. Hasta luego. Hasta luego. Lamentablemente no se da en las charlas matrimoniales y que no se dice realmente como debe decirse, como lo ha expresado en el día de hoy. Y mucho se peca por no tener en las charlas así, no tener un conocimiento profundo como lo ha dado hoy. Eso, por eso es importante también, y cierro con esto, de conocer esto, hacer estos cursos, sí, pero también ir profundizando, no quedarse con esto, sino esos son puntapiés que son tirados muchas ramas, digamos, ¿no? Para ir profundizando, para después también involucrarse dentro de lo que nos dejen también, porque a veces cuando uno va con algunas ideas medio que se resisten, pero no importa, ser astutos, astutos como serpiente, ávidos como palomas, pero dentro de esa astucia poder meterse dentro de las parroquias, las comunidades, e ir tirando esto con líneas adentro. Por eso es importante formarse y también comprometerse con ayudar a otros en esto, ¿no? Uno que tiene la gracia de conocer esto, lo que gratis recibimos, ¿no? Gratis también darlo. Así que bueno, la idea también es generar un apostolado con esto. Pero bueno, Sí. Dios los bendiga. Gracias, Padre, Gracias, bendiciones. Padre. Gracias, Padre. Muy interesante. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Ya, mi amor, ¿está bien? ¿Vamos para adentro, mija? Entrarte un ratito. Mira, señorita, no. ¿Qué te pasa? No.